Bueno, vamos a saludar a todos un saludo a todos los participantes. Es un gusto para la Universidad del Valle, es un honor compartir esta grata experiencia con la hermana República de Colombia a través de la profesora Milene Fuentes Osorio, en representación de la universidad, la Fundación Universitaria del Área Andina. Bienvenida, profesora, a este curso. El tema que va a impartir es sobre el impacto de la Comunidad Andina de Naciones en la economía de Bolivia y Colombia. Bueno, en este caso, tal vez haciendo más énfasis en la relación económica entre la CAN y Colombia. Ya la anterior clase teníamos otra experiencia, bueno, en mi caso, donde había expuesto la relación económica con la CAN y Bolivia, ¿no? Pero antes de iniciar, vamos a conocer un resumen de su hoja de vida. Ella es Milene Fuentes Osorio, es economista de la Universidad Industrial de Santander, con maestría en Administración de Empresas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México. También cuenta con títulos en capacitación y actualización docente por la Universidad del Oriente, Venezuela. Es docente en la Fundación Universitaria del Área Andina, en el Instituto Politécnico Campo Alto, así como en la Institución Educativa José Gil, la Institución Educativa Juan Bautista Arismendi, bueno, y varias otras instituciones académicas. Ha publicado una obra literaria, su libro que lleva por título Descentralización de la Educación en Santander, un análisis socioeconómico entre los años 1988 y 1997. Bueno, dentro de lo que es su perfil, como profesional tiene un amplio conocimiento y experiencia en diseño y elaboración de flujos de caja, balance general, estado de pérdidas y ganancias, cuadros de costos, punto de equilibrio y manejo de libros contables. También en elaboración, manejo de análisis financieros y estadísticos, recopilación y aplicación de información, manejo de resultados y evaluación de los mismos. Estudios y análisis de cartera vigente y vencida, así como manejo de compras e inventarios. Bueno, es un amplio perfil digno de destacar de una persona íntegra, formada en valores éticos, con visión humanística y sentido de lealtad y pertenencia. Bien, profesor, entonces, nuevamente, bienvenida a nuestra institución. Y bueno, vamos a dejarlos entonces a usted que nos exponga el tema planteado. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. De verdad que es muy grato estos espacios. Yo creo que no solamente de construcción para los estudiantes, sino para nosotros, ¿no? Yo creo que el hecho de tener dos países, ¿verdad?, que manejan la economía de una forma tan diferente, ¿cierto? Pareciera que todos lo hacemos de la misma manera, de la igual forma, pero sí tenemos cosas particulares y que eso enriquecen el proceso, ya que desde la visión de la academia, pues es un poquito cerrada y como que se queda en el tiempo, mientras que esto hace que nos actualicemos de manera, digamos que dinámica, ¿sí? De una forma dinámica. Listo, entonces, digamos que efectivamente voy a hablar acerca del CAM y de ese impacto que ha tenido, pues, de pronto la economía colombiana y la boliviana en esos procesos del CAM. Primero que todo, voy a mostrar, ¿cierto?, unas diapositivas en donde voy a querer, no sé, explicar todo. Nel, no sé si las personas en la medida en que vayamos exponiendo se vaya, como tú lo gustes, lo vayan haciendo las preguntas o se hacen al final, como tú gustes, como tú lo manejas, para mí está bien. Para el final, ¿te parece? Bueno, listo. Ok, dale, para el final lo dejamos. Entonces voy a presentar. ¿Están viendo ya mi presentación, Neil? Sí, adelante. Ok, entonces vamos a iniciar con nuestro título de manera mutua, que es el impacto de la CAN en la economía de Bolivia y de Colombia. ¿Listo? Entonces, mira que me estuve revisando y me pareció como interesante que nosotros siempre hablamos del CAN como esa forma de integración pionera a nivel de Latinoamérica, pero nosotros tenemos algo en común y es nuestro libertador, que es el libertador Simón Bolívar, ¿cierto? Entonces, digamos que su visión siempre fue unificar
la región, porque él lo tenía claro, o sea, él lo tenía claro y me encanta porque él lo intentó con la llamada Gran Colombia y no lo pudo. También lo intentó con el Congreso de Panamá, donde él quería unificar desde México hasta Argentina, incorporando a Cuba, incorporando a Costa Rica, como esa, digamos que esa unión interregional, ¿cierto? Pero obviamente no se consolidaron por todos nuestras, digamos que nuestras, eh, objetivos tan dispares que existían, ¿cierto? Entonces, Lacan es eso, es ese primer, es como el referente de integración a nivel de Latinoamérica, es un referente en integración. Quería comenzar con eso porque de verdad que aquí sí, entendiéramos que que más que esas similitudes nos ayudaban como a fortalecernos, quizás nuestro desarrollo, nuestro despliegue económico sería bastante diferente. ¿Listo? Ok, entonces vamos a iniciar hablando de cuándo se dio eso, ¿verdad? Te lo voy a hacer muy rápido para dar paso digamos que a lo relevante que es esas diferencias entre exportaciones e importaciones entre Bolivia y Colombia. Entonces simplemente se firmó el 26 de mayo del 69, se dio un acuerdo, ¿verdad? Se llama el Acuerdo de Cartagena y que más de adelante, ¿cierto? Fue el Tratado del Pacto Andino y lo que conocemos ahora como la Comunidad Andina. ¿Cuál fue la intencionalidad? Sí, la intencionalidad es promover esa integración tanto económica y social, ¿sí? Porque no solamente era como esas mejoras en los niveles de transacciones comerciales, ¿sí? Sino que también era promover esa movilidad o ese mejoramiento en la calidad de vida de las personas o de los habitantes de estos cuatro hermosos países, ¿listo? En sus inicios, ¿verdad? Estaba incluido no solamente, estaba incluido Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, sino que también estaba incluido Chile, si mal no estoy, Neil, ¿cierto? Y que posteriormente, con todo lo de la dictadura de Pinochet, pues él sale e ingresa a Venezuela y posteriormente, digamos que renuncia a su vinculación a partir del 2006. Digamos que hubo una serie como de inconvenientes o de inconsistencias con respecto a los TLCs que se estaban firmando Perú y Colombia y con Estados Unidos. Y pues obviamente Hugo Chávez pues no estuvo de acuerdo. Recordemos pues que sus pensamientos, sus cuestiones ideológicas es totalmente diferentes y lo veían como digamos que eh, eh, como un atentado a todo lo que era la parte de un acuerdo. Él decía que el acuerdo en el momento en que Colombia y Perú ingresaran a los TLCs prácticamente era un acuerdo muerto. ¿Listo? Bueno, sí, él era bastante radical en su cuestión, Neil, pero digamos que eso hace parte de su proceso. ¿Qué se ha logrado? O sea, ¿cuáles son los logros en la comunidad andina, cierto? Pues en estos momentos somos cuatro: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Hay unos países asociados: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, y unos observadores, ¿cierto? ¿Qué es lo relevante? ¿Qué es lo relevante acá? Que primero que todo, que se ha dado un incremento en todo lo que son las exportaciones intracomunitarias, es decir, el hecho de haber, digamos que liberado completamente el comercio, ¿sí? En la parte de la desgravación arancelaria, permitió de una forma u otra que expandieran nuestros horizontes en términos de las exportaciones intracomunitarias. Eso con respecto a la parte de exportaciones. Y también, pues, digamos que revisando unos datos, ahí argumentan que uno de los integrantes, de las promociones que hace la comunidad andina es que las empresas que los integran son las llamadas pymes, ¿cierto?
que prácticamente son el 90% de los que realizan esas transacciones comerciales y ellos aportan el 60% al PIB. Es decir, que más que una integración económica de una forma u otra, se está dando como un jalonamiento en la calidad de vida de las pequeñas, medianas y microempresas. Digamos que eso es una de las cuestiones en donde está avanzando. Eso era como, me pareció eso como relevante comentarlo. Otra cuestión bastante es que el hecho de, por ahí dicen que cuando la unión hace la fuerza, el hecho de unirnos y fortalecernos ha permitido que también las exportaciones hacia el mundo tengan un incremento, ¿cierto? De una forma u otra, esto se ha logrado, ¿cierto? Entonces, se ha logrado una zona de libre comercio que se consolidó a partir de 1993, aunque Perú no se incorporó de una vez, o sea, Colombia, Ecuador y Bolivia estuvieron de acuerdo con esa zona de libre comercio, mientras que Perú se demoró años posteriores para poder aceptar ese proceso de esa zona de libre comercio. ¿Listo? También la parte de ordenamiento jurídico, hay varias decisiones que han mejorado. Me llamó la atención, estaba leyendo sobre digamos que esas orientaciones en relación al turismo. Sí, me llamó la atención, ¿verdad? Que hay unas decisiones en respecto a la mejora de la parte del turismo y de qué manera, ¿cierto? Esa parte del turismo fomenta, o sea, eso fue un programa liderado por Ecuador, fomenta aquellos lugares poco, digamos que de pronto no pocos, sino que digamos que no son como tan vistos o como tan reconocidos a nivel mundial. Entonces, en cada país colocan en función de toda la parte de la diversidad cultural, ¿cierto? Entonces, lugares arqueológicos y cuestiones más enfocadas a la parte de nuestra parte, nuestros indígenas. Eso me llamó mucho la atención. También el hecho de que se ha mejorado esa liberación, ¿verdad? De ese tránsito de las personas para en estos 4 países que de una forma u otra mejora a través del llamado Estatuto Migratorio Andino, o llamado EMA, ¿cierto? Esa tarjeta electrónica, eso de una forma u otra mejora ese libre tránsito y también, digamos, las disposiciones o oportunidades que podamos tener en un lugar y en el otro. También miramos lo del roaming, ¿no? Profesora, pero eso no tiene tanta intencionalidad. Sí, cuando estás en otro lugar. Sí, cuando estás en otro momento que quizás, ¿verdad? Digamos que tu situación sea totalmente diferente. Esto facilita la comunicación. También esa carta ambiental andina, ¿cierto? En donde esta carta lo que trata es de mostrarnos cómo podemos protegernos ante todos estos cambios climáticos y proteger nuestra biodiversidad. Y pues no podemos dejar de un lado todo lo que es la parte de la agenda digital andina, ¿no? Donde quieren como que todo se digitalice y de una forma u otra se agilicen esos procesos. ¿Listo? Esto con respecto como a la parte amplia de lo que nos ha aportado en términos generales la comunidad andina, ¿cierto? ¿Qué quería comentarles yo? Entonces quería empezar a hablar de Colombia. Pues Colombia, nuestro país, está conformado por 32 departamentos y un distrito capital. ¿Qué pasa con Colombia? Colombia pues simplemente es conocida como la República de Colombia. Nuestra capital es Bogotá. Nuestro peso es el peso colombiano. Somos más de 50 millones de personas. ¿Qué es interesante para nosotros? Nosotros tenemos, digamos, nos bañan 2 océanos, ¿cierto? El océano Atlántico y el océano Pacífico. Tenemos 5 países con los cuales colindamos con Panamá, con Brasil, con Venezuela, con Ecuador, con Perú, y con Ecuador, ¿sí? Entonces, que por si no lo sabían, Panamá hacía parte de Colombia, ¿sí? Nosotros perdemos a Colombia en el 1903, se separa Panamá de Colombia, ya que nosotros internamente
vulgarmente dicho, nos enfocamos en una guerra civil y en esa guerra civil dejamos de un lado, ustedes saben que casi siempre, pues los dineros y todo se unifican o se colocan en la parte central y se deja de un lado las periferias. Eso sucedió aquí en Colombia y Panamá pedía a gritos la construcción de ese canal, pero nosotros no teníamos en ese momento el recurso económico para poder financiarlo. Es más, llegaron hasta acá empresas francesas tratando de realizar ese proceso de construir ese canal, pero bueno, no se pudo. Y entre toda esa guerra que se llama la Guerra de los 1000 días, se crea en la Guerra de los 1000 días, se da esa separación de Panamá. Ya cuando, digamos que quisimos abrir los ojos, ya Panamá se había separado y se había independizado. Hubo unas rupturas con nuestros digamos que con todo lo que era la... Neil, ¿cómo estás? Neil, ¿qué pasó? ¿Cómo así? Yo estaba hablando sola, no me había dado cuenta que se había caído la llamada. Ay, Dios mío, qué Sí. pena. No, pero no fue mucho tiempo. Sí, sí. Ay, qué pena con ustedes. No, yo ni siquiera yo me di cuenta. Yo fue cuando veo el mensaje y lo entiendo. Ay, qué pena, Dios Exacto. mío. Fue ese instante. Pero ahora Dale, está ya voy a compartir. Se da la separación. correcto, correcto. Sí, se da la separación de Panamá y, pero digamos que en medio de tanta cosa mala, cuando se indemniza por la separación de Panamá, ese dinero sirvió para la creación del Banco de la República aquí en Colombia, ya que nuestro sistema financiero era totalmente precario y no, y digamos que los intentos que se hicieron por la creación de un Banco de la República fueron totalmente nefastos, ¿sí? Entonces, digamos que ese dinero sí ayudó a la consolidación y a la creación del Banco de la República, o sea, lo uno por lo otro, pero bueno. Ok, entonces, nuestro país está dividido por regiones, la región Caribe, la Andina, la Orinoquía, la Amazonía y la Pacífica. Digamos que la región que genera, ¿verdad?, mayor impacto en la economía es la región andina, ¿cierto? En la región Caribe está, digamos que más enfocada es a todo lo que es en la parte del turismo, porque tiene Cartagena, porque tiene a Santa Marta, un poquito la Guajira, pero la Guajira y el Cesar, que están en la parte superior, están más relacionadas es con todo lo que es la extracción de carbón. ¿Sí? La extracción del carbón, mientras que la región andina es más la parte del sector industrial, ¿sí? Entonces ahí está pues Antioquia, todo lo que es Cundinamarca, los Santanderes, entre otros. La parte de manufactura, la parte industrial y también la parte de todo lo relacionado con los servicios de la región andina. La región pacífica, digamos que no lo vayan a tomar mal de todo pronto los chicos que me están escuchando de aquí de la universidad, pero digamos que es una región que tiene tantas oportunidades ya que está, digamos que bañada por todo el Océano Pacífico. Ahí está Chocó, se encuentra Cauca, Nariño, Valle del Cauca, pero la jalonadora de ahí es el Valle del Cauca. La jalonadora de ahí es el Valle del Cauca con todo lo que es la parte del azúcar, ¿cierto? Y también lo relacionado con todo lo que es la parte de los puertos marítimos que está ahí en la parte del Chocó. La Orinoquía, ¿cierto? La Orinoquía en Colombia aquí se consolida es en la parte de todo lo que es la extracción de petróleo, ¿sí? Porque es en el Orinoco en Colombia y en Barranca Bermeja, que es la región andina, donde se focaliza todo lo que es la parte, los yacimientos más fuertes de petróleo en Colombia, ¿sí? Y la Amazonía, pues yo no sé, Ney, si sucederá allá de esa misma manera, pero esa parte, como que hay partes como periferia, ¿cierto? Entonces aquí todo lo que es la región Amazonía, de pronto el Guaviare, etcétera, son, Bichada, son lugares muy, digamos que de una forma u otra, aislados o separados totalmente de Colombia, pareciera que fuera otra Colombia, ¿sí? Entonces la región amazónica tiene tanto por dar,
todo el Putumayo, tiene tanto por dar. En Mocoa, por ejemplo, está toda la parte, también tienen yacimientos de petróleo, pero digamos que eso es completamente aislado de Colombia. A nosotros en Colombia, una de las características es que nosotros, como colombianos, nosotros somos una república democrática, pero somos una república descentralizada, ¿sí? Entonces nosotros a partir de 1991, ¿cierto? Se da en Colombia la Constitución del 91 y se da el proceso de descentralización, ¿cierto? Entonces se da la descentralización territorial, por eso nosotros somos 32 departamentos y aparte el distrito capital que es Bogotá, pero hay lugares como por ejemplo acá en la punta, que es la Guajira, ¿sí? Que es donde está la Guajira, en donde no solamente tienen las extracciones de carbones más grandes de Colombia, ¿sí? Tienen las minas de sal más grandes de Colombia, ¿cierto? En donde es una frontera con Venezuela, cuando Venezuela estaba en auge. Cuando Venezuela estaba en auge, una de las mayores fronteras comerciales fue La Guajira, y la pobreza extrema que hay en La Guajira es bastante complejo. Entonces, no se queda uno pensando en dónde están las regalías del carbón, dónde está toda la parte del comercio, ¿cierto? Entonces, y también tiene la parte turística, ¿cierto? Nosotros en La Guajira tenemos también un desierto, o sea, hay tantas cosas en algunos lugares específicos que llama la atención, digamos que su rezago económico. Llama la atención el rezago económico. Vuelvo y repito, Chocó, que aquí está en el Pacífico, ¿sí? Es una de las zonas, creo que es el segundo o el tercer lugar en el mundo donde más llueve. Y en vez de, sí, es uno de los lugares con la mayor publi- publi- publicidad, publicidad, plubilidad, plubilidad en términos de lluvia y, en vez de tomarlo como, digamos que algo jalonador, se ha convertido en uno de sus detrimentos o sus niveles de pobreza, ¿sí? Entonces, llama la atención eso, llama la atención todas estas disparidades que estoy hablando aquí digamos que de mi país, ¿sí? De mi país. Bueno, entonces, ustedes saben que la región Amazon, la parte del Amazonas es el pulmón del mundo, y quienes han hecho de pronto dinero son otras empresas que llegan a estos lugares a utilizar o a manejar la parte del turismo, ¿sí? Entonces, si nos hemos enfocado en el turismo que hay en la parte norte, en el Mar Caribe, en todo lo que es Santa Marta, en Cartagena, en San Andrés, y a esta parte lo hemos dejado de un lado, ¿listo? Entonces, por eso me llamó la atención cuando, digamos que revisé esa parte acerca de que el CAM promovía esos lugares también estratégicos y que de pronto no eran muy conocidos aquí en Colombia, como la leyenda del Dorado. Sí, eso es una cuestión aquí que llama mucho la atención. Bueno, listo. Ok, entonces vamos a empezar a hablar como de los temas así que nos agradan de pronto, sobre el crecimiento de Colombia, sobre la inflación, y empezamos a contar cómo se lleva a cabo en cada uno de nuestros países. ¿Listo? Colombia, yo tomé desde el 2002, ¿cierto? Más o menos para que vieran cómo se ha dado el crecimiento del PIB, ¿cierto? De ninguna manera podemos deslindar todas las situaciones externas, ¿verdad?, que han sucedido en nuestro país con la parte del Producto Interno Bruto, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, aquí a partir desde 2006, 2007, se comienza a dar como ese bajonazo en el Producto Interno Bruto, y ahí simplemente pues lo podemos vincular con todo lo que sucedió en la caída de todo lo que fueron lo de las hipotecas subprime, ¿no? Y cómo eso impactó, ¿verdad? Impactó las economías y obviamente también a todas nuestras economías internas. Este bajonazo que vemos acá a partir del 2014, ¿cierto? También lo podemos vincular con todo aquello que sucedió a nivel del precio de los commodities, más específicamente del petróleo, ¿cierto? Pues nosotros
como nos recalcabas la vez pasada, Neil, nuestro modelo económico también es primario exportador, ¿sí? Entonces nosotros nos basamos en materia prima o con poco valor agregado para nuestra exportación. O como lo dice la teoría interna del modelo, de todo lo que es la economía internacional, el modelo Bocherolin, que dice que obviamente que todo lo que es abundante, pues enfoquémonos en eso, ¿sí? Y aquello que sale menos costoso. Entonces, de una forma u otra, pues golpea y lo podemos ver aquí en nuestra economía. Pues el 2020 sería además contarlo, ¿verdad? Por todo lo que a todos nos impactó, pues todo lo que relacionado con la pandemia. Bueno. No sé si han escuchado estos días acerca de toda lo que, las estimaciones que está haciendo el Banco Mundial acerca de Colombia y de todos los países de Latinoamérica, acerca de que están disminuyendo o están bajando las predicciones acerca de nuestro crecimiento, porque dice que el 2024 también nos va a golpear. Ok. ¿Qué quería mostrarles yo en esta balanza de pagos? ¿Cierto? En esta balanza de pagos, ¿cierto? Aquí mostramos desde el año 2004, se pueden dar cuenta, ¿no? Se saben que la balanza de pagos, todo lo que es la cuenta corriente, ¿cierto? Es la diferencia que hay entre todo lo que es las exportaciones y las importaciones, ¿cierto? Y más específicamente, aquí estamos mostrando que Colombia desde el año 2004 tiene déficit comercial. Es más lo que importamos que lo que exportamos. Entonces, quería mostrarles cómo todo tiene relación. O sea, nosotros no podemos hablar de unas cifras sin mostrar las otras. Entonces, nosotros podemos verificar cómo cómo esos efectos, toda la parte externa, ¿cierto? Aquello que nosotros de una forma u otra no podemos controlar, afecta nuestra economía, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos notar, ¿verdad?, cómo el 2014 es donde más se marca la economía. ¿Por qué razón se marca? Porque nosotros en Colombia, nuestro modelo económico digamos que está basado en exportar todo lo que es materia prima y lo que tiene poco valor agregado. Y en ese sentido, nuestras exportaciones están siempre vinculadas con la parte del petróleo, la parte del carbón, lo relacionado con el café y las flores. ¿Listo? Por ello, cualquier movimiento nosotros lo podemos detectar o lo podemos visualizar de esta manera. Vean. Ok, listo. Hasta acá quieren hacerme de pronto, Neil, ¿hay alguna pregunta sobre esta vinculación en la balanza de pago o por qué siempre somos deficitarios? ¿Tenemos más de 20 años de ser deficitarios o cómo vamos? ¿Vamos bien? No, muy bien, muy interesante, muy interesante. No, sí tengo varias preguntas, pero me gustaría Dale. que, ¿no? Que termines y tal vez un poquito, más que preguntar, tal vez hacer alguna reflexión, porque Sí, realmente no es lo mismo ver un noticiero donde nos indican cómo está la economía de Colombia, de Ecuador, de Perú, porque la verdad, los que nos informan sabemos que no tienen la suficiente preparación y es pues, por ese motivo que no nos dan, digamos, una información tal cual nos merecemos los ciudadanos. Entonces, de esa parte es muy importante lo que este tipo de eventos, y como es las clases espejo, donde qué mejor informarnos de los profesionales y académicos, investigadores de forma directa que nos muestran la verdadera realidad de cada país. En este caso está muy interesante la exposición y bueno, continuaremos por favor. Está muy interesante, o sea que no creo que sea, bueno, tal vez algún estudiante, pero ya les había dicho, levanta la manito y después podemos responder. Pero de todas maneras, adelante, Melanie. gracias. Gracias, Neil.
Bueno, como yo les comentaba, los principales productos que exportamos es petróleo, carbón, café y ahí todo lo que, oro, flores, banano, pesticidas, esa es, digamos, a donde nosotros estamos enfocados. Claro, entonces, ¿qué sucede? Cualquier bajonazo en el precio del petróleo tiene un impacto inmediatamente en la economía, inmediatamente. Aquí en Colombia, digamos que en la zona oriental, donde yo les comentaba que es, digamos que una de las cuestiones que jalonan allí, ¿sí? Es la parte petrolera. Cuando se dio el cierre, perdón, cuando se dio la disminución del precio del petróleo, fue tan fuerte digamos que el golpe que algunos lugares quedaron como pueblos fantasmas, ¿sí? Entonces aquí en Colombia es complejo esta parte, ¿listo? Em, es para que nosotros veamos aquí, por ejemplo, las exportaciones e importaciones de bienes en Colombia, ¿sí? Entonces vamos a mirar a ver cómo se han dado las exportaciones e importaciones en Colombia, ¿cierto? Ven que no es mentira lo que les he comentado, ¿no? Nosotros en Colombia tenemos, a partir de de 2004, 2003, nuestra balanza comercial ha sido bastante golpeada, eh, porque no hemos cambiado nuestro modelo siempre es el mismo, como que es constante, ¿cierto? Y como que de una forma u otra, este, digamos que los gobiernos que están de turno, pues simplemente, pues lo que hacen, como debe ser, pues ellos lo que hacen en el momento solucionan y solventan la problemática que se genera. Y bueno, pero estos que son a largo plazo quedan ahí quedan ahí per se por todo el tiempo y no hay cambios y no hay mejoras en nuestra economía. ¿Listo? Eso es. Eh, pero en términos de intercambio sí ha pasado algo. En términos de intercambio hemos mejorado. Cuando hablamos de términos de intercambio, hablamos de la valoración que han tenido nuestros productos con respecto a los de las importaciones. Entonces, sí ha mejorado. Ojo, entonces, cuando se habla en términos de intercambio, siempre tomamos como un año base, y ese año base es el 2005, porque por eso tiene el número 100. Entonces, podemos ver, ¿verdad?, cómo los términos de intercambio han mejorado, pero ese no ha sido no ha mejorado los términos de intercambio con respecto a los precios de las exportaciones e importaciones en relación a nuestra productividad o hasta nuestras mejoras tecnológicas. No, simplemente se ha dado por el precio de los commodities. Ya. O sea, no podemos hablar y decir una mentira acá. No, es que hemos hecho mejores, más productivos. No, no, para nada. O sea, no, eso ha sido el impacto de lo externo en nuestra economía, pero de una forma u otra, pues ha sido positivo porque de una forma u otra esto impacta de manera positiva, ¿cierto? En relación a la entrada de dinero que nos viene a Colombia. Bueno. ¿Cuáles son los productos más exportados? Bueno, ya les decía, no solamente los productos más exportados, sino hacia dónde van. Entonces, nuestros lugares de destino son, pues, Estados Unidos, ¿cierto? China, Panamá, India y Brasil. Esos son nuestros máximos donde se concentran las exportaciones más fuertes en Colombia, ¿cierto? A nosotros, bueno, no sé, Neil, si tú lo has escuchado, pero aquí en Colombia nosotros tenemos un TLC con Estados Unidos y ha sido complejo porque digamos que de una forma u otra, cuando ahorita miremos las relaciones entre Bolivia y Colombia, notamos que los productos de una forma u otra no son tan dispares, pero cuando nosotros miramos las disparidades que hay entre lo que se exporta y lo que se importa a Estados Unidos, es muy fuerte. Tanto es así que se está promoviendo digamos que, diálogos para cambiar algunos términos específicos en el TLC, de tal manera no golpeen la economía. De tal manera no golpee nuestra economía. ¿Listo? Entonces, aquí le estamos mostrando, por ejemplo, como Estados Unidos es nuestro país de destino con el 26.6% de todas las exportaciones, pero todo lo relacionado con aceites de petróleo y obviamente café sin tostar. Luego nos sigue la India, ¿verdad? Perdón, China, y China tiene o también todo aceites de petróleo crudo, pero este también maneja es la fundición de hierro y acero, ¿sí? Tenemos a Panamá, entonces Panamá tanto
pues la parte de aceite de petróleo, pero productos químicos, la India con todo lo que es aceites de petróleo y también perlas y piedras preciosas, y Brasil con todo lo relacionado con el coque y semicoque. Yo les comentaba, ¿no?, que es uno de los fuertes aquí en Colombia. ¿Qué quería hablarles a ustedes de algo muy importante? ¿Por qué razón vamos a hablar de la tasa de interés? Pues me voy a echar un poquito hacia adelante y después me devuelvo. Aquí nosotros hemos manejado la tasa de inflación. Quise hacer este hincapié en él con lo que me comentaste la clase anterior con respecto a la manera en que se maneja la inflación en Bolivia. Entonces, ¿qué pasa aquí en Colombia? Aquí en Colombia, la tasa de inflación, ¿cierto? Aquí mostramos desde el 2003 hasta el 2023 nuestra tasa de inflación. Es una de las más altas, ¿cierto? ¿Cuál es la característica aquí de la tasa de inflación? La tasa de inflación se ha convertido en el objetivo del Banco de la República. O sea, el Banco de la República tiene como meta tiene una meta de inflación específica y, ¿verdad? A partir del 2010, ¿se dan cuenta? A partir del 2010, la meta es del 3%. Obviamente, muy pocas veces hemos cumplido la meta del 3% en la tasa de inflación, pero digamos que se ha vuelto un poquito difícil el manejo de la misma por la situación que se está generando. Entonces, ¿qué pasa aquí en Colombia? En Colombia la tasa de inflación digamos que se modifica y se interviene a través de la tasa de interés. Por eso les quería mostrar las dos al tiempo. Aquí en Colombia se hace de esta manera. Entonces, el Banco de la República, él tiene digamos que tres funciones principales. Es autoridad. Para que él pueda controlar la inflación, él es autoridad monetaria, cambiaria y crediticia. Y como es autoridad crediticia, entonces él tiene a su cargo todo el manejo de la tasa de interés. Entonces aquí en Colombia, cuando la inflación está alta, se suben las tasas de interés. Ya, eso es todo. Entonces, no sé si ustedes se están dando cuenta de todo lo que está pasando en Estados Unidos. No, que Estados Unidos va a seguir incrementando las tasas de interés. Eso tiene un impacto en la economía colombiana muy fuerte. Entonces aquí también se ha hecho muy fuerte el el poder manejar la tasa de inflación. Entonces, se tenía presupuestado, se tenía establecido que la tasa de inflación se maneja aquí en Colombia con la tasa de interés y por eso se incrementó. Entonces, ¿qué pasó? Aquí nosotros en Colombia en el 2020 se aplicaron dos tipos de políticas, la política monetaria expansiva. Entonces la política monetaria expansiva, la que decía era bajen las tasas de interés para que las personas puedan endeudarse y puedan de una forma u otra activar la economía. Eso fue lo que se dijo. Y vamos a hacer una política fiscal expansiva en donde se incremente el gasto público y se dé una serie de subsidios de tal manera haya dinero en la economía y se pueda, pues, digamos, dinamizar y eso bueno, genera de pronto los desplazamientos de la demanda agregada, etcétera. ¿Listo? Entonces, eso sucedió. Eso se manejó hasta el 2021, ¿cierto? Todas esas, digamos que esa disminución en la tasa de interés para activar los principales sectores en Colombia, que son, pues no son los principales sectores, pero que de una forma jalonan. Entonces, los primeros que se miraron, se revisaron fueron los sectores de la construcción. Entonces lo que hicieron fue bajar las tasas de interés y lo primero que se activó fue el sector de la construcción y obviamente el sector de la adquisición para la adquisición de automóviles y todo lo que era la parte comercial. Y esto, ustedes saben que eso es como un efecto de bola de nieve que va creciendo, ¿no? Y va mejorando. Bueno, ¿qué pasó con todo esto? ¿Qué pasa cuando hay una inflación, verdad? Cuando hay mucha inflación, las personas empiezan a temer, a tener miedo, etcétera. Entonces, aquí vamos a hacer una relación, vamos a hacer una relación con ese trinomio que hay en la economía, que es inflación, tipo de cambio y todo lo que tenga que ver con la tasa de interés. ¿Sí? Eso es como ellos se van moviendo de un lado para el otro. Entonces, ¿qué sucede aquí en Colombia? Entonces, aquí, como se dan cuenta, entonces, a partir del 2021, ¿verdad? Hay un incremento en la inflación, ¿cierto? Y miren acá, a partir del 2021 empieza a crecer la tasa de interés. O sea, hay
es directamente proporcional, es una relación que hay entre la tasa de interés y la inflación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aquí en Colombia se activa el incremento de la tasa de interés, de una forma u otra se desestimula o se desincentiva todo lo relacionado con la inversión. Y al desincentivarse la inversión, obviamente que la empleabilidad incrementa. Entonces se controla la inflación, pero se sale de las manos la parte del empleo. Digamos que eso es una dinámica que siempre se maneja aquí en Colombia y que siempre y que trae unas consecuencias bastante fuertes y devastadoras. Entonces, ¿qué ha sucedido aquí en Colombia con la inflación? Si se dan cuenta que no es que ella haya cedido en la manera en que nosotros esperamos. ¿Por qué razón? Porque recuerden que en, eco- en, en economía, la economía se basa en modelos económicos y los modelos económicos son representaciones simplificadas de la realidad. Entonces ellos manejan una o dos variables y las demás las asumen que son constantes. Entonces aquí en Colombia se cree que se maneja la inflación con la tasa de interés. Entonces, para bajar la inflación, subo la tasa de interés y inmediatamente todo es un efecto uniforme. Pues no necesariamente, chicos. Si ustedes se darán cuenta, que a partir de 2021, ¿verdad? Sí se dio ese incremento en la tasa de interés, pero no se daba la baja de la tasa de inflación. Recordemos que en la economía hay algo importante que son las expectativas racionales. Ahí está. Entonces, todo lo que hablaba Robert Lucas y sí, todo lo que hablaba acerca de las expectativas racionales está allí, con ese temor y ese miedo. Bueno, entonces, ¿qué pasó aquí relacionado con el 2022, ¿cierto? Entonces, fue todo el problema, todo el proceso electoral, y hubo mucho miedo y mucho temor cuando gana un gobierno específico, ¿sí? Entonces hubo mucho temor, mucho miedo, ¿sí? Y eso hizo de pronto que las personas empezaran como de una forma u otra, se empezaran a ir del país, de otra forma empezaran una relación con esto, a comprar más dólares, porque recuerden que cuando yo tengo miedo en mi país por algo, yo lo que hago es buscar una moneda de refugio, y esa moneda de refugio es el dólar. Entonces aquí en Colombia se maneja lo llamada TRM o la tasa representativa del mercado. Entonces, ¿qué sucedió? Miren, si se dan cuenta, ¿no? A partir de que la cosa empezó como a temblar, las personas empezaron a comprar dólares. Digo, aquí empecemos a comprar dólares. ¿Listo? Sí. Bueno, sí, porque cuando hay temor, inmediatamente lo que se hace es buscar una moneda de refugio o algo para poder disminuir el impacto de la desvalorización de mi dinero. Bueno, esperen un momentico que creo que me adelante. No, 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 no. Vamos bien. ¿Listo? Bien. Espero no haber estado muy aburrida aquí con lo de la TRM, pero me pareció importante que vieran como la relación que aquí en Colombia se tiene con ese control interno, pero que y esta TRM, esta tasa representativa del mercado aquí en Colombia se maneja. Digamos que nosotros en Colombia, voy a adelantarme un poquito aquí, nosotros aquí en Colombia manejamos nuestro tipo de cambio, es un tipo de cambio, es flexible. Entonces, es flexible porque aquí todo se da por la libre oferta y la demanda, ¿cierto? La libre oferta y la demanda. Pero se le llama específicamente flotación sucia o administrada porque aquí en Colombia, ¿cierto? Cuando el Banco de la República nota que se está incrementando mucho el precio del dólar, o sea, nosotros no lo sabemos hasta qué punto es. O sea, nosotros digamos que nosotros no tenemos conocimiento fuera del Banco de la República cuál es ese tope. No lo tenemos, ¿sí? Establecido cuál es ese tope, pero cuando el Banco de la República nota que el precio del dólar se está disparando internamente, o sea, para ellos empieza de pronto a vender dólares sí, para que haya mayor liquidez en la economía con dólares y baje el precio. Y por el contrario, cuando comienza el precio a colocarse muy a abaratarse, pues empieza a comprarlo para que haya escasez y se incremente su valor, etcétera. Por eso se llama flotación sucia o administrada, porque cuando se presenta algún inconveniente, o sea, que se está disparando, el año pasado, si yo mal no estoy, a ver, por acá, casi llegó a los 5.000, o creo que tocó los 5.000. Entonces, digamos que hubo
¿Qué pasa? Ustedes saben qué pasa cuando se sube, se incrementa mucho el precio el precio de el precio del dólar con respecto al precio colombiano, que por cada dólar entonces tenemos que dar 5.000 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Para los exportadores es fabuloso, fabuloso, porque cuando la plata se convierte de dólares a pesos, pues se amplía, se diversifica, sí, se multiplica. Pero por el contrario, para los importadores es grave y dolorosamente en nuestro país, el 80% de lo que se elabora dentro de nuestro país es con insumos extranjeros. Así, fácil decirlo, ¿sí? Entonces, para el pan necesitamos la harina de trigo. ¿Y la harina de trigo la hacemos en Colombia? No. Y etcétera. Y así no es, digamos que diversa cantidad de productos. ¿Listo? Entonces, sí, tiene una afectación. Entonces, tú no puedes controlar solo la inflación con con la tasa de interés, porque digamos que aquí hay algo que tú, digamos que es un poquito más complejo de controlar, que es la TRM, y que de una forma, es un factor de incremento de precios, porque al entrar el dinero, digamos, hacer más costosas las importaciones, pues obviamente se encarecen los precios, así la tasa de interés esté alta. ¿Sí? Así la tasa de interés igual se incrementan los precios. Mm, bueno, bueno, esto del PIB ya. Quería mostrarles acá, ¿verdad? Aquí en Colombia nosotros utilizamos como precio de referencia el Brent y no el WTI, ¿sí? Nosotros a partir del 2011 cambiamos del WTI al Brent y cotizamos es con el Brent. Entonces, ¿qué sucede? Vuelvo y les digo, todas esas variaciones, y se van a dar cuenta, ¿no? Y también aquí hay otra relación entre el precio del petróleo y la TRM, ¿cierto? Entonces, mire, por ejemplo, que cada vez, ¿verdad? Que hay como una disparidad o baja mucho el precio del petróleo, ¿verdad? En el 2014 que se dio con todo lo que fue el exceso de oferta sí, que de pronto impactó el precio del petróleo, inmediatamente pues nos vamos acá a la TRM en Colombia, sí, el 2014, y se dan cuenta que empieza a subir. Entonces, cada vez que el precio del barril baja, el TRM se incrementa. ¿Listo? Sí, eso hay que tenerlo en cuenta. Y eso que nomás estoy teniendo en cuenta el precio del petróleo. También con el café pasa lo mismo. Muchas veces cuando eh, el precio del café está muy bajo, a veces el sector caficultor pues solicita por favor que nos colabore, y la colaboración es hacer procesos de devaluación y revaluación. Quería comentarles eso, ¿no? Que aquí, por ejemplo, en Colombia, por ser nosotros tipo de cambio flexible, nosotros tenemos nuestra moneda, pues obviamente tiene valoraciones, como que se valoriza o adquiere valor y pierde valor. Entonces, si se valoriza, nosotros le llamamos devaluación y revaluación. Pero ustedes saben que académicamente, eh, digamos que no es el concepto que es el necesario. ¿Por qué razón? Porque cuando se habla de tipo de cambio fijo como el que ustedes tienen, Bolivia, entonces con el tipo de cambio sí se habla de devaluación y de revaluación. Pero cuando se habla de tipo de cambio flexible, ojo, se debería, más no quiere decir que tiene que ser, se debería hablar de depreciación y de apreciación, ¿sí? Pero digamos que eso es en términos académicos. Pero el hecho de que la llamamos también devaluación y revaluación no quiere decir que esté malo, simplemente en términos académicos es lo correcto. ¿Por qué en Colombia no se habla de devaluación y de depreciación? Bueno, porque nosotros en Colombia la depreciación la asumimos en términos contables como en la pérdida o el desgaste que sufre un producto por su uso. Es eso, ¿listo? Em, Nosotros hemos tenido diversos tipos de regímenes cambiarios. Nosotros a partir del 1994, tenemos tipo de cambio flexible y pues obviamente, ¿por qué, muchachos? O sea, digamos que todo esto vino con un cambio que fue el cambio en la Constitución del 91. Cuando se da la Constitución del 91, se aplica el modelo neoliberal aquí en Colombia, en donde se da esa apertura económica para que ingresaran exportaciones, perdón, para que se ampliaran la parte de las exportaciones y las importaciones. Pero no se tenía, de pronto el sector industrial no estaba como muy preparado, es la palabra correcta.
y los lugares que yo les decía como Santander, que se vinculaban con el sector de calzado, con el sector de confecciones, pues, pues simplemente decayeron, ¿cierto? Decayeron porque la entrada de productos de China y India arrasaron con ese, digamos que con ese sector, con ese sector. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, para que en Colombia se diera esa liberación de toda la parte de las exportaciones, las importaciones y de la parte de la inversión extranjera directa, se dio un cambio en la política monetaria. Y dentro de esos cambios en la política monetaria, nosotros teníamos el llamado crawling peg, que era que se deslizaba constantemente o se devaluaba constantemente. Pasamos a uno de banda cambiaria y posterior, o sea, lo que hicimos fue como por etapas, banda cambiar, y luego de la banda cambiar, y así empezamos con el tipo de cambio flexible, que es el que, digamos que el que está, el que rige en este momento. Bueno, bueno, Dios. Bueno, ya lo del precio del dólar ya lo hablamos. Ahora sí vamos a hablar del CAN de Bolivia y Colombia, porque creo que me estoy demorando, creo que más de lo bebido, pero qué pena con ustedes. Entonces, miren, por ejemplo, cómo han sido la evolución de las exportaciones intra y extracomunitarias, ¿no? Desde el 69 al 21, obviamente se tomó esta referencia del 69 hasta el 2021, bueno, porque fue cuando se dio esa firma de ese acuerdo, ¿no? Y nosotros podemos notar, ¿verdad?, que la evolución de las exportaciones intracomunitarias han sido mayores. Quiere decir que nuestros términos de intercambio comercial, nuestra facilidad, el hecho de que tengamos aranceles cero, que tengamos libre movilidad de los factores de producción, ha hecho que digamos que nuestras exportaciones incrementaran. Eso es importante, eso es importante que, 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 que lo tengamos recalcado, ¿no? Que sí ha servido, sí se ha notado que ha mejorado en términos, ¿verdad?, del crecimiento de las exportaciones en nuestros países. Intrandinas, ¿sí? Entonces, mencionábamos, ¿verdad?, que de una u otra forma hay unos países que tienen diferencias y con respecto a las exportaciones, ¿cierto? Ahí lo notamos, que pues, dentro de los países que, digamos que no, aunque todos, hay diferencias en el grado en que hacen las exportaciones, vemos que la tendencia es la misma, ¿no? La tendencia es como la misma, la tendencia es bastante similar, ¿cierto? Recordemos que obviamente las exportaciones tienen que ver con el Producto Interno Bruto y con los sectores productivos que tenga cada país. También pareció este cuadro importante, ¿verdad? Veamos cómo productos exportados a nivel intracomunitario y luego a nivel del año 70 y al mismo 2021. Sí, considero, miren, que aunque no es que, digamos que nuestras economías se hayan desarrollado exponencialmente, sí ha tenido un leve desarrollo y que hay que recalcarlo y revisarlo. ¿Listo? El comercio de Colombia con la CA, ¿cierto? Con la CA le ha ido muy bien, ya que ha sido mayor las exportaciones que las exportaciones son las azules, las importaciones son las moraditas, ¿cierto? Ahí sí, digamos que sí ha tenido la parte del comercio ha sido bastante favorable para Colombia. Bueno, como lo mencionábamos, y pues no es diferente aquí en la campo, el producto que más exporta Colombia, pues son todo lo que aceites crudos de petróleo. Eso es lo que más exporta Colombia, luego todo lo que medicamentos, también todo lo que es relacionado con polipropileno, y sí, entonces, pero en lo que más se hace énfasis es en los aceites crudos de petróleo, ¿cierto? Y como lo podemos ver allí, pues son productos manufacturados, pero que de pronto no tienen tecnología de punta, y eso es donde está como digamos que el diferenciador. Ahora la dinámica de las exportaciones de bienes de Colombia hacia Bolivia, ¿cierto? Digamos que los términos de intercambio de nosotros, me llamó la atención esto, lo de carburrectores tipo querosene, ¿cierto? Entonces, a partir del 2022, no sé si a lo que nos estabas contando, Neil, acerca de la parte energética, pero aquí se ve reflejado, ¿no? Que a partir del 2022 inicia ese proceso de
las solicitudes de exportaciones de carburetores, ¿sí? Todo lo relacionado también con el polipropileno, o sea, eso como que siempre es una constante de la parte de todo lo que es relacionado con la parte del petróleo, ¿sí? Compresas, betún de petróleo, todo lo que son derivados de petróleo, pues eso es, digamos que eh, lo que se exporta. También las importaciones, que es lo que traemos de Bolivia, o sea, aceite de soya, tortas y demás residuos sólidos, leche de nata, aceite de girasol, ¿cierto? Bueno, eh, también exportamos servicios, ¿cierto? Nosotros exportamos servicios de Colombia a Bolivia. Está la parte informática, aunque la parte de servicios le falta mucho, no está muy consolidada, pero digamos que ya se dio como esos avances o esos inicios, ¿cierto? Bueno, no sé, la última parte la hice rápido, Ney, por el tiempo. Yo creo que me estoy pasando, pero bueno, listo, Ney. No sé si lo hice muy rápido la última parte y queremos de pronto revisar algo. No, muy bien, muchas gracias, Melene. Sí, lo que, bueno, a ver, antes de entrar a algunas consultas, bueno, a ver, después, a ver, demos paso a, por favor, aquí, ¿quién levantó la manito? Catherine, a ver, adelante con la pregunta. ¿Cuál es la consulta? Primeramente, muy buenas tardes. Mi consulta era, ¿qué beneficio tiene principalmente Colombia como miembro de la CAN? Bueno, el hecho de que, como tú notaste, nosotros hemos tenido un incremento en los niveles en los porcentajes de exportación. No solamente Colombia, todos los países que integramos la comunidad andina nos hemos visto beneficiados. Primero que todo, por ese arancel es cero, primero. Segundo, la libre movilidad de nosotros, aparte con todo lo del pasaporte andino, ¿cierto? El hecho de que generemos internamente procesos para, creo que no lo comenté, para la protección de los patentes, la protección de las marcas, para consolidaciones en la parte de identidad cultural como región, también con todo lo relacionado con la carta ambiental para protección, porque nosotros entendemos que nosotros, digamos que no solamente compartimos el mismo Libertador, sino la misma cordillera. Y eso hace que nuestros niveles, o sea, nuestras diferencias climáticas, digamos que no tengamos una diversidad de flora y fauna espectacular, la parte de la carta ambiental. O sea, yo considero que esa integración nos ha mostrado una cara diferente, ¿verdad? Nos ha unificado y como que no todo es por aparte, sino que nos podemos trabajar como eso, como una comunidad para crecer, para crecer. ¿Listo, Catherine? Sí, gracias. A ti, Catherine, a ti. Bien. ¿Alguna otra consulta? Pero antes me gustaría, sí, a ver, Emily Giovanna. Muy buenas tardes. Quería consultarle el tema de Panamá cuando se separó con Colombia. Estaba viendo, mientras nos estaba explicando, que había 4 puntos por los cuales se separaron, que también fue por el respaldo por Estados Unidos. Total. Ajá. En el primer punto fue por la construcción del Canal de Panamá. El segundo punto fue el rechazo del Tratado de Shanghái. El tercer punto fue el apoyo de Estados Unidos a movimientos de separatista. El cuarto fue por el reconocimiento internacional. En el segundo punto no entendí muy bien la parte del rechazo del Tratado de Shanghái. No, lo que pasa es que ahí, Emily, lo que pasa es que ellos siempre, o sea, Panamá entendió que era un punto estratégico y que era un punto estratégico ese paso, ¿no? Porque no era lo mismo dar la vuelta completa por toda Sudamérica, ¿cierto? Por toda Sudamérica para ir hacia Asia, a otros lugares, o hacia Brasil, por ejemplo. Entonces, ¿qué notaron a partir de ese desacuerdo? De una forma u otra estaban obligando no, o sea, estaban como diciéndole a Colombia, hagámoslo, por favor, hagámoslo, intentémoslo, pero Colombia no tenía el dinero para poderlo hacer.
Él no tenía el dinero, o sea, la cuestión fue dinero, o sea, en ese momento, es como cuando un hijo, vamos a decirlo así, Emil, cuando un hijo se quiere ir para Inglaterra a estudiar, pero tú tienes para darle solamente ahí en el lugar donde tú estás viviendo. Eso es exactamente lo que pasó aquí en Colombia. Por eso te decía, nosotros internamente teníamos guerras civiles, o sea, no salíamos de una guerra cuando estábamos en otra civil, o sea, eso eran guerras civiles. Lo máximo que nosotros exportábamos era tabaco, quinoa, y empezábamos las exportaciones de café. Entonces éramos una economía muy precaria, tan precaria que no teníamos un sistema financiero consolidado. Tanto así, Emily, que nosotros como Colombia le da, o sea, no había un banco, un solo banco. A partir de 1886 es que se establece la obligatoriedad del uso del billete como curso forzoso. Entonces, antes quienes podían imprimir era algunos bancos, pero no el banco central, como lo que habla el Banco Central. Entonces, siempre fue, Emily, cuestión de dinero para poder financiar la construcción del canal. O sea, siempre fue eso. Entonces, Estados Unidos se presentó como que tengo el dinero, los ayudo, pero háganlo. O sea, siempre, o sea, digamos que aprovechó, digamos que ese momento histórico de esa disputa interna, y quedamos sin era un departamento de nosotros, Panamá era un departamento de nosotros. ¿Sí? Listo, Emily, siempre fue dinero. Muchas gracias. Dale. ¿Alguna otra consulta? Le llamó la atención lo de Panamá. No, es que imagine quién no le duele perder eso, o sea, válgame Dios. Pero si viendo, bueno, estaba analizando un poquito y realmente nuestros países se parecen muchísimo en cuanto a políticas, a decisiones, desde el origen mismo de cada uno de nuestros países, ¿no? Bolivia no solamente, perdón, Colombia no solamente ha sido el país que ha perdido determinado territorio. Nosotros los bolivianos también hemos perdido muchísimo territorio por parte de todos nuestros vecinos prácticamente, ¿no? Y la causa ha sido casi la misma, la falta de recursos. En este caso, bueno, lo más doloroso para nuestro país ha sido la pérdida del litoral, ¿no? En 1809. Precisamente la causa, bueno, ha sido la falta de recursos, dado que el territorio que era rico en recursos naturales, todo el desierto de Atacama, que era boliviano, pero no estaba poblada por bolivianos, ¿no? Estaba poblado más por chilenos e ingleses. Entonces, ¿y por qué no estaba poblada? Precisamente por el territorio, que era un desierto, y además que era complicado llegar, digamos, desde otros puntos del territorio nacional. Es entonces que, bueno, los que han aprovechado son extranjeros, podríamos decir, ¿ya? Y bueno, prácticamente han iniciado con una invasión silenciosa, podríamos decir, y al final, cuando ya se quería imponer algunas políticas de Estado, obviamente ya habían tomado nuestro territorio y bueno, hemos tenido que perder. Y yo creo que detrás de todas estas pérdidas territoriales siempre han estado intereses de otros países más poderosos, ¿no? Con economías, y en estas épocas, al menos de 1879, ya estábamos por la segunda revolución industrial, ¿no? Y todavía en nuestros países, bueno, al menos Bolivia, continuamos con el mismo modelo económico, primario, exportador, pero ni siquiera exportador, ¿no? Más agrario, y lo que se exportaba no beneficiaba en nada, en lo absoluto, a nuestro país. Entonces, realmente se parece bastante los datos que nos has mostrado de nuestras economías en lo estructural también, a la fecha ya me refiero. También Colombia es un país primario exportador, pero sí podríamos decir que la diferencia está en que, bueno, de alguna manera administran mejor que nosotros sus recursos. Por lo que entiendo, sus reservas internacionales, por ejemplo, no están tan ligadas, digamos, bueno,
dependen obviamente de las exportaciones, pero la administración, diríamos, de las reservas no están ligadas precisamente a las exportaciones de la materia prima. Bueno. Ney, te quería comentar algo con el modelo neoliberal. Aquí se implementó y uno de los sectores que más fuerte les dio fue todo el sector de confecciones y el de todo de que era zapatos. O sea, prácticamente ellos perecieron. Ese sector, pues en comparación a cómo estaba, a partir del 94, cuando se da la liberación completa aquí en Colombia, fue tanto así que se han colocado salvaguardas y de todo para poder contrarrestar contra eso, y la mayoría de todas las empresas de confecciones que eran pymes, pues prácticamente cerraron. ¿Por qué razón? Porque pues tú elaborabas o fabricabas un producto para venderlo a 50.000 pesos, un ejemplo, 50.000 pesos, y lo traían a 30.000 ya para venderlo. Entonces las personas preferían, pues obviamente, comprar el de China que valía 30.000 o el de India que valía 30.000 al que valía 50.000. ¿Sí? Entonces eso también golpeó muchísimo la parte de la economía. Los Santanderes se basaban en eso. O sea, pero yo siento, Neil, que fue que nos vendieron, en ese momento nos vendieron una idea de que no vamos a abrir al mundo y nos va a ir súper mejor. Pero es como cuando yo le digo a los estudiantes siempre, es como cuando tú tienes un hijo, y entonces tú al hijo no lo preparas y lo dejas en casa, que no sé, que haga cualquier cosa y ya. Y de pronto un día te aburres de él y dices, por favor, ves y afronta la vida. Pues el muchacho pues no sabe qué hacer y papalotea. Bueno, puede que lo intente, lo haga, ¿sí? Pero no es lo mismo cuando tú vienes y lo formas, ¿sí? Lo formas cuando tú le das la parte de la educación. Entonces, primero que tiene que haber un capital, ¿sí? O sea, tiene que haber un gasto público dado ¿para dónde? Para la educación, para que se mejore, para que de una forma u otra cambie el sector, todo lo que es el aparato productivo, el sector industrial, porque es que eso va de la mano. O sea, tú no puedes hablar de algo si no tienes una consolidación. Entonces, una de las cosas que se ha dado, Neil, aquí en nuestro país ahora en este momento, fue que hubo un temor terrible el año pasado, un temor pero fuertísimo. Todavía está el temor, pero cuando sube nuestro presidente, pues tú sabes que él es de la izquierda, ¿no? Él es de la izquierda y hubo mucho temor generalizado por sus decisiones en tonto. Pero bueno, parece ser que las cosas no fueron a mayor, pero el hecho de que él empezara a hablar de procesos de energía, de transición energética, generó un colapso en la economía y en todo lo que fue el precio del petróleo, el precio del dólar. Si te das cuenta que hubo un momento en que subió hasta 5.000, porque las personas lo tomaron como moneda de refugio. La gente tenía mucho miedo de lo que estaba pasando aquí en Colombia por sus declaraciones, ¿cierto? Y o sea, y pareciera que lo que vas a escuchar no suena creíble, pero tanto que se habla del petróleo y eso, y aquí no hay, digamos que hasta el año pasado se subsidiaba en algunos lugares en la zona norte y en la frontera se subsidiaba la gasolina. Ya no. Y al contrario, desde el año pasado, más o menos en octubre, empezaron a incrementarse el precio del galón de gasolina. Y obviamente, ¿cómo manejas la inflación? O sea, y no es porque el gobierno sea malo ni nada, no estamos hablando, sino decisiones que han tenido que tomar por las necesidades internas del gasto fiscal, déficit que tenemos, que es un hueco que tenemos, es un abismo fiscal. Entonces él tuvo que recortar esos subsidios, y al recortar los subsidios, cada 2 o 3 meses se incrementa el precio de la gasolina internamente aquí en Colombia. Eso es muy fuerte. Entonces, están esperando ahora para el próximo febrero, no solamente van a incrementar el galón de gasolina, sino el de la CPM. Y el ACPM es el con el que manejan los camiones. Y entonces todo lo que es el transporte terrestre, que es lo más importante para todo lo que es la parte del transporte de los alimentos, pues obviamente se va a encarecer. O sea, con la tasa de interés no se va a poder hacer si lo otro está descontrolado. Es complejo, Neil. Aquí la cuestión es bastante compleja. Yo le digo a los muchachos que eso es como una madeja que van enredando y enredando.
y soluciona una parte y como que se abre otro hueco en la otra, y así sucesivamente. Está compleja la cuestión. Bien, Melene, muchísimas gracias. Muy interesante la información que nos has brindado. Ha faltado tiempo, sin duda. Esperemos que se dé otra oportunidad para ir complementando, porque es un tema muy amplio. Muchísimas gracias a ustedes por escucharme. Bien, Melene. Muchas gracias. Que les vaya bien, chicos. Buen fin de semana.